Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 1 de nuestro podcast denominado Salud Mental al Descubierto. Es un podcast del Centro de Bienestar Mental. Soy Marcela Illón, médico psiquiatra, y estamos acá para poder abordar temas importantes e interesantes relacionados a lo que es la salud mental. ¿Cómo están? Yo soy Daniela Solís, psicóloga, parte del Centro de Bienestar Mental, y el día de hoy les vamos a compartir un tema interesante que creo que es importante abordarlo para que puedan conocer más acerca de la salud mental. Y de hecho, este nuestro primer podcast tiene el nombre de Salud Mental al Descubierto, porque precisamente queremos hablar de aquellos temas que muchas veces son considerados tabús, pero que son reales, que realmente pasan en nuestra vida, en la vida de cualquier persona. Así que no se pierdan nuestros podcasts, van a estar súper interesantes, hablando de diversos temas. De igual manera, mi nombre es Susana Tapia, también soy psicóloga, y poder abordar estos temas es muy importante. Sabemos que hablar y difundir sobre la importancia de lo que es la salud mental es como la base para nuestra vida en general. Así que bienvenidos y gracias a todos ustedes por ser parte de este maravilloso podcast. Bien, este primer capítulo está dirigido a hablar sobre ciertos mitos y realidades en relación a lo que es la salud mental como tal, ¿no? No solo a nivel mundial, sino que creo que en nuestro medio todavía está muy estigmatizado este tema de ir al psicólogo, ir al psiquiatra. La gente todavía tiene algo de temor o cierto reparo. Entonces la idea de este primer capítulo es romper estos estigmas o estos mitos que pueden existir, ¿no? Y también hablar como primer capítulo de manera general sobre la importancia de lo que es la salud mental y algunos datos generales que podríamos nosotros ir describiendo a lo largo de este tema, ¿no? Por ejemplo, algo que es bien importante concientizar tal vez a las personas es el por qué es tan importante atender nuestra salud mental, ¿no? Porque al igual que tal vez nosotros acudimos a un médico general o a un médico internista o alguna otra especialidad ante cualquier dolor físico, ante cualquier malestar físico, no tenemos ningún problema, ¿no? Es el claro ejemplo que siempre damos, es decir, cuando tienes un dolor de muela, por ejemplo, sea sábado, domingo, feriado, 12 de la medianoche, 1 de la mañana, tú sales y buscas en la farmacia el analgésico más potente para que te calme el dolor, ¿no? Entonces, de la misma forma deberíamos nosotros como que entrar en esa conciencia y también responsabilidad para poder atender nuestra salud mental, ¿no? Tomando en cuenta que no existe salud o bienestar completo si es que no atendemos todas las áreas de lo que somos nosotros, ¿no? Como seres humanos. Y la salud mental creo que es una base fundamental para poder desempeñarnos nosotros en todas nuestras áreas. Sí, totalmente cierto, Marce. Comparto lo que dices porque hablar de salud en general engloba poder hablar de mente, alma y cuerpo. Y a veces las personas le dan más prioridad a lo que es el cuerpo, ¿no? Si siento alguna dolencia a nivel físico, ya sea que me duela la cabeza o me duela la espalda, es como que voy al especialista, ¿no? Pero la salud mental creo que está referida al dolor que una persona pueda sentir a nivel físico también, como cuando está atravesando una etapa de ansiedad y siente un dolor en el pecho, una opresión, o como se dice, ¿no? Es un dolor en el alma, es un dolor en el corazón, y hasta podríamos decir es un dolor en la mente, porque a veces hay pensamientos que pueden generar angustia, que son perturbadores, que no permiten que la persona pueda estar tranquila. Entonces, abocarnos solamente a la salud física es como querer negar esa otra parte que es importante también de nosotros, que implica el cuidado de nuestra alma y el cuidado de nuestra mente. Sí, de hecho, es como una parte integral de lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente es el ver nuestro cuerpo, sino una parte fundamental que también es nuestra mente. Y a veces como que si nuestra mente o nuestras emociones no están sanas, obviamente se van a reflejar en nuestra parte física. A veces hay dolores físicos que, parte de nuestro estado mental que traspasa a la parte física. Así que, como hablábamos, es parte integral. No solamente somos cuerpo, no solamente somos emociones, somos
todo. Sí, somos sociales, somos personas que nos comunicamos con las demás personas, así que necesitamos de un control total y es muy importante que tomemos esto con seriedad. Sí, y además que es como que nuestra área, por ejemplo, de la salud mental, tanto en la parte psicológica, psiquiátrica y demás, siempre nos guiamos en lo que es la clínica, ¿no? O sea, nuestros diagnósticos y todo nuestro accionar siempre va a ir dirigido a la clínica. Y a diferencia de otras especialidades, por ejemplo, nosotros no tenemos, pues, estudios complementarios, si bien hay algunas evaluaciones que te pueden ayudar a medir el nivel o la intensidad de los síntomas de la persona, pero no hay, pues, un estudio que realmente nos diga, bueno, sí, Daniela tiene depresión severa porque sus niveles de tal sustancia están elevadas y esto es mi respaldo para diagnosticar depresión, por ejemplo, ¿no? O los niveles de ansiedad de Osana son elevados porque tal imagen del cerebro muestra que sí está con ansiedad. Entonces, como no existen esas herramientas en nuestra área, se nos complica un poco más hacer entender a las personas y llegar a las personas a que realmente entiendan qué es lo que les está pasando, ¿no? Porque como son pensamientos, son emociones generados por nosotros mismos, entonces tenemos esa creencia de que nosotros somos los únicos responsables de resolver el problema que estamos pasando, ¿no? Entonces nos cuesta muchísimo realmente aceptar que tanto mente, cuerpo y alma no están funcionando de manera equilibrada, ¿no? Entonces ahí es como que la persona tarda muchas veces en acudir a nosotros como profesionales en salud mental. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo arduo para poder hacer entender a la persona que no es como que depende plena y solamente de él o ella para poder estar bien, ¿no? Que a veces sí se necesita el acompañamiento y el apoyo por parte de profesionales de la salud mental, ¿no? Y eso creo que es un tema bien importante para poder empezar a hablar sobre los mitos y los estigmas que hemos tratado de ver los mitos y estigmas más frecuentes, ¿no? Más comunes que escuchamos en varios pacientes en la calle, incluso nuestros propios familiares, ¿no? Sí. Tú entras ahí como profesional de la salud mental y dices, no, ya no es así. Hay muchas cosas por detrás de esta frase, por ejemplo, ¿no? Y uno que he encontrado que es, creo que bien frecuente, es este de que si vas al psicólogo o vas al psiquiatra, peor aún, eres una persona débil, o eres una persona floja o eres una persona incapaz, ¿no? Y en realidad creo que pasa todo lo contrario, ¿no? Creo que las personas que realmente acuden a la consulta, ya sea psicológica con ustedes o psiquiátrica conmigo, creo que son personas que son mucho más valientes que el resto, ¿no? Porque entrar a un proceso psicológico, psiquiátrico, no es fácil, creo que no es sencillo para nadie. A veces creemos que entrar a un proceso terapéutico es como que me van a dar la solución a todo y punto, ¿no? Y voy a salir ya con preguntas respondidas. Y no siempre pasa eso, ¿no? El proceso terapéutico es un proceso que implica muchas cosas. Una persona que decide entrar a este proceso es una persona valiente, es una persona que realmente está priorizando su salud, es una persona que le está prestando atención a su estado emocional. Y yo siempre digo, es sinónimo de autocuidado, es sinónimo de amor propio, es sinónimo de valentía, porque no todos tienen esa capacidad de decir, necesito ayuda y no estoy pudiendo solo, ¿no? Entonces, mito, ir a terapia o al psiquiatra no es de débiles, ni de perezosos, ni de flojos, ni de incapaces, más al contrario, ¿no? Es sinónimo de valentía, de autocuidado, de autorrespeto y de amor propio sobre todo. Ese es uno de los mitos más frecuentes que he encontrado y que he escuchado en todo este tiempo que estamos en consulta. Sí, precisamente hablando también de lo que es psiquiatría y psicología, a veces puede haber una confusión, ¿no?, entre las dos ciencias. Hay personas que creen que es lo mismo, ¿no? He escuchado personas que acuden acá al centro y dicen, he estado el año pasado con un psiquiatra, un psicólogo, no sé, ¿no? Pero sí, que me ha dado un tratamiento médico, pero al mismo tiempo como que me hablaba, ¿no?, me escuchaba y cosas así, ¿no? Entonces es importante marcar esta diferencia entre los dos profesionales. Por ejemplo,
El psiquiatra es médico, ¿no? O sea, para ser psiquiatra necesitas estudiar medicina y está abocado a equilibrar, podríamos decir, los químicos que tenemos en el cerebro, ¿no? A nivel neurológico tenemos neurotransmisores, tenemos químicos que actúan y en algunos casos las personas tienen un incremento, digamos, de cortisol y eso hace que su nivel de estrés esté elevado o su serotonina está baja, que como han debido escuchar alguna vez, tal vez, es la hormona de la alegría, ¿no? Entonces el tratamiento farmacológico va en el sentido tal vez de reducir la intensidad de algunos síntomas o la cantidad de los mismos, ¿no? Y por supuesto que ayuda en una etapa cuando la persona ya ha llegado a su punto límite y no sabe cómo controlar la ansiedad o ya ha estado mucho tiempo bajo un estado depresivo, ¿no? Sí. Y la psicología obviamente apoya a la psiquiatría porque está abocada a descubrir el origen del por qué esta persona se siente de esta manera. Busca las causas para poder resolver el problema. Y eso desde las diferentes escuelas psicológicas, ¿no? Que las principales son el psicoanálisis, que va más que todo al estudio de lo inconsciente, ¿no? Porque hay muchas cosas que no las percibimos como algo real, ¿no? A veces pasan desapercibidas y el tema es que hacer consciente lo inconsciente, por así decirlo. También está lo que es la psicología cognitiva conductual, ¿no? Que va más ligada a lo que es gestionar pensamientos para que esto influya de manera favorable en las emociones y también en nuestras conductas. Y la psicología humanista, ¿no? Que está más referida al ser, tal vez al tema de la empatía, esa congruencia que puede haber entre lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno hace, ¿no? Entonces es importante marcar esto porque en la psicología también se ayuda a desarrollar a la persona, como decía Marcela, ese grado de inteligencia emocional para poder tener esa capacidad de afrontamiento de aquellas situaciones que está atravesando, ¿no? Y para lo de psiquiatría, obviamente, Marcela puede complementar un poco más. Sí, es como que a veces te preguntan, ¿no? ¿Voy primero al psiquiatra, voy primero al psicólogo, o a quién debería acudir, etcétera, ¿no? Entonces, como decía Dani, ¿no? La psiquiatría es una rama de la medicina, en realidad, que se encarga de sí estudiar y atender, prevenir, rehabilitar los trastornos mentales, pero desde un punto de vista más médico, ¿no? Más científico, más neuroquímico. Como bien mencionaba Dani, hay muchas sustancias químicas que nosotros tenemos que son encargados de regular sobre todo nuestro pensar, sentir, actuar. Y cuando la persona pues ha estado expuesto o expuesta a una situación muy crónica y demás, entonces las sustancias químicas tienden a alterarse, ¿no? Entonces ahí cuando la persona misma te menciona y te dice, ya hice esto, hice lo otro, hice terapia y fui a un lugar, fui a otro, y aún así hay algo como que me frena, ¿no? Hay algo ahí como que no me permite. O tal vez en las mismas sesiones terapéuticas empiezan con psicoterapia y avanzan, pero hay un punto tal vez en el que se queda ahí, ¿no? Ya no pueden avanzar un poco más, entonces son ustedes mismas que dicen, a ver, no, que pase a psiquiatría y tal vez el tema de la medicación puede ayudar un poco más, ¿no? O viceversa, ¿no? Nosotros los psiquiatras no solamente medicamos, no solamente todo paciente que ingresa a la consulta psiquiátrica sale con una receta, hay pacientes que no necesitan realmente y que los mandamos directo a psicología y vemos el proceso y ver si es que en algún momento lo tenemos que volver a ver o no, ¿no? Pero generalmente tratamos de trabajar de manera integral, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que un paciente necesita medicación, no me voy a quedar solo con la medicación, ¿no? Sí voy a necesitar el apoyo de la parte psicológica para poder hacer un tratamiento y un seguimiento integral. Para los psiquiatras es evidente que no todos hacemos terapia, porque justamente los psicólogos estudian para eso, ¿no? Para hacer la parte psicoterapéutica, se especializan en diferentes ramas de la psicología y demás. Podemos hacer algo de terapia breve, que llamamos nosotros, tal vez un poco de contención así breve, que sí nos forman también para eso, pero no somos psicólogos, ¿no? No es nuestra área. Entonces, por eso es que necesitamos siempre el complemento de lo que es muchas veces la parte farmacológica con la psicoterapia, viendo desde el punto de vista de niños, adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es lo que puedo aportar desde la parte psiquiátrica, ¿no? Y la psiquiatría, ojo, que no es para personas que están locas, ¿no? No es para personas que están o
porque ya no tienen solución. A veces hay ese pensamiento, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, hay personas que están con un cuadro ansioso depresivo y se entra con medicación, más terapia y les va súper bien, ¿no? Y eso es lo que hemos visto este tiempo. Eso. Y algo chiquito para complementar es que los psicólogos no podemos recetar, ¿no? Eso sí. No podemos hacer así una receta con un tratamiento farmacológico para las personas, ¿no? Tampoco. Entonces, como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Creo que cada una de estas ciencias tiene su aporte para la mejora de la salud mental en cada persona, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que ambos nos necesitamos, nos complementamos. La ayuda así multidisciplinaria es importante también en un paciente, ¿no? No solamente el tema físico, sino como lo que hemos estado hablando, nuestra salud mental también es muy importante. Así que la mejor decisión es como ir de la mano de ambas disciplinas. Sí. ¿Qué mitos has encontrado, Sara? ¿Qué mitos has podido encontrar, a ver, desde tu área? Sí, creo que como muchas, digamos, cosas que pasamos en nuestra vida, como muchas carreras, hay ciertos mitos que nos encontramos, ¿no? Desde la casa, ¿no? Cosas que escuchamos. Me acuerdo que yo les decía que iba a estudiar psicología y me decían, te vas a morir de hambre, que no es algo real, que la psicología no es una ciencia real, bueno, ese tipo de cosas. Y a veces pasa que nosotros también arrastramos este tipo de mitos, pero nos damos cuenta de que no es así. Y un mito es que los niños o adolescentes no tienen por qué tener trastornos mentales o depresión, ansiedad o ningún tipo de enfermedad mental. No tienen por qué. ¿Por qué? Porque son niños, tienen todo, están pequeños, pero nos damos cuenta de que cuando son pequeños, ahí son el inicio el inicio de una enfermedad mental, ¿no? Sí, o sea, es la época de desarrollo la más importante del ser humano, donde pueden implementarse muchos traumas, muchos trastornos mentales, incluso se ve en niños ya, siempre ha habido, ¿no? El tema de ansiedad o depresión en esta edad, pero bueno, uno como papá o parte de una época más antes, piensan que no tienen por qué pasar por esto, pero en realidad es una época, es un tiempo necesario en el que necesariamente podrían ir a psicología, psicoterapia, para que puedan identificar ese tipo de trastornos o problemáticas. Así que es muy importante para nosotros empezar desde allá, ¿no? Desde que de un niño o un adolescente pueda asistir a terapia. Sí, yo me pongo a pensar y digo, o sea, es verdad esto que dicen, ¿no? Que la salud mental muchas veces se define en la infancia. Y a veces es como que como adultos creemos que los niños entre sus 4, 5 años y demás, como que no se dan cuenta de las cosas que están pasando en su entorno y a veces crecen en entornos algo disfuncionales, ¿no? O sea, Sí. Con mucho conflicto, con mucha discusión o violencia, o una infancia muy, muy estresante para ellos o muy violenta, muy sufrida. Y a veces queremos, no son niños, no se dan cuenta o no tienen por qué tener problemas porque no trabajan, porque no tienen responsabilidades, no tienen que pagar nada, nosotros les damos todo. Y a veces es el discurso que se presenta en los papás, ¿no? De decir, pero tienen todo, ¿por qué tendría que sentirse así? Tienen un techo, tienen un colegio, están estudiando, tienen comida, tienen vestimenta, pero a veces no te das cuenta de que pueden haber ciertos patrones dentro de la familia que han interferido en que ese niño adolescente pues esté pasando por una situación así y que necesite terapia, ¿no? Yo parto de que todos deberíamos tener controles, por lo menos, no sé, semestrales, para poder evaluar la salud mental de ese niño, de esa niña, a ver cómo está creciendo. Porque cuando son adultos o adolescentes es cuando que a veces sí es un poquito más complicado abordar, ¿no? Evitaríamos muchas cosas si es que desde niños prestamos atención a las señales de alerta, ¿no? Creo que es importante eso. Es un mito real, ¿no? Los niños no tienen problemas, no tienen por qué estar tristes y demás, porque son niños, y eso es mentira, ¿no? No, de hecho los niños son como esponjas, ¿no? A veces uno cree que no están en su mundo, pero más bien sus sentidos están súper activados con todo lo que observan, con todo lo que escuchan, y a partir de ellos que empiezan a repetir ciertos patrones, ¿no? Entonces, como decían, la infancia es una etapa crucial porque es donde se generan los apegos, es donde se generan las heridas de la infancia, ¿no? Y cuando ya se va analizando, digamos,
cada situación, cada caso, vas como que uniendo la historia de la persona por eslabones y muchas cosas se encuentran en la infancia, ¿no? Entonces ahí los padres tienen mucha responsabilidad en el desarrollo, en la formación. A veces se deja esa responsabilidad al colegio, digamos, ¿no? Que ella aprenda, qué sé yo, educación sexual, o no, seguro sus amigos ya le han hablado de no sé qué, y es en la casa donde tienen que ser formados con valores, principios, toma de decisiones, cómo resolver problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces escucho hablar a algunos pacientes y digo, ay, los padres, ¿no? Todos Sí. decimos los papás. De verdad, ¿no? Los papás. Sí. Sí. Y bueno, perdón. No, sí. Y bueno, yo tengo otro mito, ¿no? Que, bueno, al leerlo suena totalmente irreal, pero a ver, lo voy a leer tal cual lo he encontrado, ¿no? Que dice, no hay esperanzas para personas con problemas mentales. Una vez que un amigo o familiar desarrolla un problema de salud mental, nunca se recuperará. Y esto es como si fuera una sentencia, ¿no? Como de por si, vida, ¿no? Exacto, de por vida, como si la persona ya estaría etiquetada o encasillada así con un título de, qué sé yo, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo un trastorno obsesivo compulsivo o tengo un trastorno de la conducta alimentaria, y en realidad no es cierto, ¿no? Precisamente nosotros como profesionales de la salud mental hemos visto muchas personas que han podido salir adelante y que en un inicio tal vez han pensado que no hay remedio para mí, no hay futuro, una desesperanza total, pero ya en el proceso terapéutico, en el proceso del tratamiento médico, es como que han ido reaccionando, como que viendo esa luz nuevamente dentro de ellos o esa luz al final del camino que les ha permitido dejar tanto el tratamiento farmacológico como dejar la terapia y poder seguir adelante solos, ¿no? Entonces, esto varía entre una persona y otra. Hay personas que pueden estar 6 meses en terapia y con medicación, o hay personas que pueden estar más tiempo, ¿no? 1 año, 2 años. Obviamente esto difiere entre una persona y otra, pero la persona puede recuperar su vida o hacer que su vida sea mejor después de atravesar por un tratamiento, ¿no? Y de hecho no es que cuando estás atravesando por esa etapa es como que no, estás mal, mejor no hagas esto, mejor no hagas el otro. La persona puede seguir haciendo sus actividades de una manera totalmente normal, puede seguir trabajando, puede seguir asistiendo a clases, puede seguir teniendo reuniones familiares, totalmente, ¿no? Entonces no es que tenemos que excluir a aquellas personas que están atravesando por una situación mental, no, para nada. Más bien lo contrario, ¿no? Sean amigos o familiares, poderlos incluir, apoyarlos en esta etapa, y eso también contribuye a que ellos puedan salir adelante. Sí, creo que es importante dar como decimos, ¿no? La normalidad, la naturalidad de las personas, o sea, no porque estás pasando por una etapa, digamos, o sea, tienes un trastorno o depresión, ansiedad, entonces a veces la familia como que lo excluye, o muchos se hablan de, no, es que tú eres loca, tú eres loco porque estás yendo al psicólogo, y aparte de lo que estamos pasando, de lo que está pasando el paciente, la familia no contribuye mucho. Pasa que esto igual lo hemos visto acá en consultorio, ¿no? Tenemos nuestros niños, los adolescentes que tratamos, y nos damos cuenta que los papás también necesitan más ayuda, y ahí el papá dice, no, pero yo estoy bien, y yo no necesito de psicólogo, yo sé cómo criar a mi hijo de alguna manera, que lo está haciendo, pero nos damos cuenta de que todos en algún momento necesitamos ir al psicólogo, todos en algún momento necesitamos ayuda psiquiátrica. No es que a mí no me va a pasar, o no, yo nunca haría eso, yo no reaccionaría de esa manera, pero no sabemos, es como cualquier otra enfermedad. A veces uno dice, yo no pensé que me iba a dar cáncer o cualquier otra enfermedad, pero en algún momento lo podemos pasar. Sí, yo creo que es ser empáticos, ¿no? Ser empáticos, porque nadie está exento de pasar por una situación de estas, y como bien decía, por ejemplo, Dani decía, si bien te pueden dar un diagnóstico, pero eso no determina qué va a pasar más adelante, ¿no? No determina que no vayas a poder trabajar, o que no vayas a poder estudiar, o que no vayas a poder formar una familia, o sea, sí. Es más, lo hemos visto nosotras mismas aquí en la consulta, de que hemos dado de alta a muchos pacientes que
si bien los procesos en salud mental no son cortos, son largos y varían de acuerdo a la personalidad de cada persona, de cada paciente que llega a la consulta, pero se puede, y ellos mismos se dan cuenta que sí pueden, ¿no? Entonces esa neblina mental con la que llegan, como que decir, totalmente desesperanzados, luego los ves como que viendo la vida de diferente forma, con mayor claridad, con menos densidad de emociones, con mejor gestión de sus propias emociones. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que la persona experimente el proceso con todo lo que viene, porque nadie dijo que el proceso es lineal y una que empiezas todo está súper bien. O sea, el proceso tiene sus momentos buenos, sus momentos malos. Puedes sentir que has avanzado 10 pasos y que de repente un día sientes que retrocediste los mismos 10, pero es parte del proceso, ¿no? Entonces, el darte un diagnóstico no significa que te tengan que etiquetar y tampoco tú etiquetarte con tu diagnóstico, ¿no? Y pasa muchas veces que sí, diagnosticamos y la misma persona empieza como que a decir, no, como tengo esto, entonces no puedo hacer esto. Como tengo esto, entonces no puedo acudir a tal lugar. Como tengo esto, no puedo salir con amigos, ¿no? Entonces, es verdad que dentro del proceso tratamos de hacer que se olviden del diagnóstico en realidad, ¿no? A veces es más, ni se los decimos, ni siquiera les decimos qué tienen. Y dejamos simplemente que esto continúe y después ya ellos se dan cuenta cuáles serán sus debilidades y reforzamos sus fortalezas para que se den cuenta de que sí se puede salir adelante, ¿no? Y el apoyo o tener una buena red de apoyo también creo que es fundamental, ¿no? Porque si tenemos a la persona pero su red de apoyo es nula, pues se complica un poco más. No es que no se puede, ¿no? Pero si tenemos una red de apoyo estable para esta persona, pues claro que el proceso se hace mucho más llevadero, la persona se siente más apoyada, más contenida, pero hay veces que nos toca ser la única red de apoyo de esa persona, tal vez solo psicología o la psicóloga y la psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Somos única red de apoyo, que nos ha pasado también ver eso, ¿no? En algunos pacientes. Entonces creo que eso es importante recalcar. Y cómo podríamos también reducir el estigma en nuestra sociedad, específicamente en nuestra sociedad, porque hay otros países que están un poquito más avanzados, adelantados, ¿no? Pero cómo podríamos romper este estigma de que vayan las personas a atender su salud mental. Bueno, creo que la palabra central de esto es aceptación, ¿no? Por un lado, aceptar que asistir al psicólogo o al psiquiatra es como asistir a cualquier especialista del área de la salud, ya sea un gastroenterólogo, un dentista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que la salud mental amerita también recibir tratamiento, ¿no? Y si tiene que ver con el cómo me siento, con lo que hago, con lo que pienso, más aún, ¿no? Como decía, esa relación mente, alma y cuerpo, porque los tres están estrechamente relacionados, ¿no? No es que funciona cada uno por su lado. Y también poder aceptar que las emociones están presentes en todo momento, ¿sí? Entonces son parte de nosotros. He escuchado a personas que han venido a sus sesiones y me decían, quiero ser más fuerte, ¿no? O quiero ser dura, o ya no quiero ser sensible, quiero anular mis emociones. Y decían, eso es imposible, ¿no? Es imposible porque es querer renunciar a una parte que en tu condición de ser humano es parte de ti, ¿no? Entonces esto no es posible porque, como les decía, cuando salimos de casa en la mañana, digamos, vamos al trabajo, podemos ver una escena agradable, ¿no? Que nos genera alegría, ¿no? O de pronto estamos apurados y hay una trancadera fatal y nos enojamos, ¿no? Entonces constantemente estamos sintiendo algo, ¿no? Entonces creo que aceptar esa es nuestra parte emocional, esa parte humana y que también necesita tratarse alguna vez, lo cual no implica que uno sea débil, que uno sea tonto, para nada. Creo que todos tenemos esas etapas en las que las cosas pueden salirnos de las manos y ya nuestros recursos se ven debilitados, entonces aceptación, en resumen. Sí, ¿no? Para romper encima la aceptación, como cualquier cosa, ¿no? Siempre el primer paso es aceptar que uno tiene un problema, ¿no? Sí, creo que para mí el tema de poder reducir estos estigmas
sería la difusión e información. O sea, como lo que estamos haciendo ahora, generar espacios en los que las personas puedan hablar de estos temas así libremente, donde no haya, como se dice, prejuicios, se pueda generar estos espacios. Y sobre todo información. Ahora ya hay bastante información, ¿no? En todo lado podemos encontrar. De hecho, está al alcance de nuestras manos cualquier tipo de información, que tenemos que ser selectivos en este tema, pero poder ser más, o sea, aceptar lo que estamos escuchando y bueno, difundir y hablar mucho más sobre este tema, ¿no? Que sea algo como normal, o sea, ¿has ido al psicólogo? Sí, tengo mi psicóloga, hablar de esa manera, porque a veces es como, estás yendo al psicólogo, entonces estás loco o estás loca, cuando no se trata de eso, ¿no? Sino que es algo totalmente natural y normal. Y de hecho en algunos países todas las familias tienen su psicólogo de cabecera, tienen su psiquiatra. Acá es todo, aunque ya está un poco más aceptable. Pues están un poco más abiertos, sí, ¿no? O a veces les digo, estoy yendo al psicólogo, al psiquiatra, y no, pero ¿por qué? O sea, es como que te ven como que con lástima o con pena, no sé, ¿no? Cuando realmente deberían alegrarse y decir, qué bueno que estás haciendo, qué valiente que eres, qué bueno que estás teniendo esta parte de tu vida. Y sí, yo comparto también con Osana y con Dani el tema de aceptar, es sumamente importante. En segundo plano, creo que estaría esto de psicoeducación, ¿no? O sea, generar espacios donde las personas puedan informarse y tener buenas fuentes de información, sobre todo, porque hoy en día entramos al internet, a las redes sociales y te encuentras con cada cosa que realmente dices, no, esto no está bien que esté aquí. Y creo que las fuentes de donde consumes la información en el internet, creo que es fundamental, ¿no? O sea, no creer todo lo que está en las redes sociales, porque hay veces que sí son contraproducentes, ¿no? Y que si bien tú escuchas, tú puedes conectarte y escucharnos y, no sé, escucharte un audiolibro y demás, pero también la clave es poner en práctica, ¿no? Poner en práctica, o sea, si bien lo puedo saber en teoría, pero el momento de tener que poner en práctica estas cosas, estas herramientas que yo vengo escuchando, a veces se complica un poco, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, si lo sé, ¿por qué no lo puedo aplicar en mi vida, ¿no? Y ahí se genera nuevamente un conflicto también en la propia persona, ¿no? Entonces ahí es cuando entra esa aceptación de decir, ok, lo sé, pero no sé cómo aplicarlo, entonces necesito que alguien me acompañe durante este proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que son algunas de las maneras en cómo podemos empezar a romper los estigmas en nuestra sociedad específicamente. Totalmente. ¿No? No sé si alguien más quiere decir algo en relación al tema de romper estigmas, o ya nos vamos a las señales de alarma, que creo que es súper importante, ¿no? Es importante hablar sobre las señales de alarma, que muchas personas dicen, ¿cómo yo sé que necesito la ayuda profesional? Sí, a veces minimizamos esto de las emociones, ¿no? Es como decir, no sé, he empezado el año sintiéndome mal, ¿no? Y ya es marzo y uno dice, ay, no se me pasa, ¿por qué será? ¿No? Y es como decimos, no, debe ser que el año pasado pasó tal cosa y todavía me siento triste por eso, ¿no? Pero ya como que el estado se empieza a agravar, ¿no? De pronto la persona empieza a sentir una sensación de vacío, es como que pierde el sentido de su vida, ¿no? Como que no sabe cuál es su norte, no sabe cómo seguir o qué camino tomar. Y es como una desmotivación general por hacer las cosas, ¿no? Es como que ya no tengo voluntad de levantarme de la cama, o esa desesperanza hacia el futuro, o estar con constantes, digamos, pensamientos de qué voy a hacer, mi vida se ha detenido, estoy estancado, ¿no? Dentro de muchas otras. Sí. A eso pienso yo que es importante eso de personas que dicen mucho esto de que me cuesta empezar mi día, ¿no? Me cuesta levantarme, me cuesta empezar el día, o tengo mucha angustia o mucho miedo el momento de que voy a empezar, siento que algo malo podría suceder, el perder esa sensación de disfrute, o el dejar de hacer cosas que antes a mí me gustaban hacer y ahora es como que ya no me interesan, o definitivamente ya no las disfruto, ya no conecto con momentos en los que debería conectar, y termino en un aislamiento social, ¿no? El aislamiento creo que es una señal bien importante de alerta, de alarma,
de ensimismarme o cerrarme conmigo mismo, de no tener la misma comunicación con las personas con las que convivo. Creo que ese aislamiento es bien importante para poder determinar que algo no está bien en esta persona, por ejemplo. Claro, sí, es muy importante. Bueno, hoy yo escuchaba que se hablan de 2 ejes importantes, por ejemplo, más que todo en niños y adolescentes, ¿no? Es el cómo está durmiendo y cómo está comiendo, digamos, si tiene algún problema en el sueño, digamos, está durmiendo demasiado, ¿qué está pasando? O sea, no quiere salir de su cama o no duerme nada, está todo el tiempo, no sé, despierto o en el celular en las noches, y eso obviamente va a afectar, algo está sucediendo emocionalmente, claro, para que no pueda descansar de forma correcta. Igual el tema de su alimentación, está comiendo demasiado o de pronto deja de comer, ya no está comiendo lo que antes le gustaba, o deja de ir a los cumpleaños, deja de salir con sus amigos porque el tema de la comida le causa algo de ansiedad. Así que esto, verlo tal vez desde arriba como papás, digamos, enfocarnos en qué hábitos está dejando de tener, que si antes salía con sus compañeros y ahora no quiere saber del colegio o solamente quiere estar fuera de la casa, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo me enfocaba, ¿no?, en estos 2 ejes, es el cómo comemos y el cómo dormimos, que desencadena muchas otras cosas más, que es para estar alerta. Y bueno, un tema importante, ¿no?, es que si somos papás tenemos mucha más responsabilidad. A veces decimos, no, es que a mí me han criado de esta manera. A mí, toda mi vida mi papá me ha pegado hasta mis 25 años, entonces yo, y soy un éxito, ¿no? Y estoy bien. Y a veces no es así, ¿no? Y queremos como que replicar este tipo de cosas con los niños o con los adolescentes. Tal vez nuestros papás no nos han enseñado a hacer las cosas bien, pero nos han enseñado a qué no hacer, a qué no repetir. Y a veces es como romper el ciclo y dejar que mi hijo sea mejor que yo, porque ese es, creo, el objetivo de todos los papás, ¿no? Que nuestros hijos sean mejores, sí, no peor, y nosotros ser mejores que nuestros papás, claro, en cualquier ambiente, en cualquier aspecto. Así que creo que esa sería una alerta, bueno, estar siempre pendientes a lo que nuestros hijos tengan o cualquier cambio que estén pasando. Otra señal también importante, o sea, creo que es bueno mencionar, es esto de dopamina rápida, ¿no? O sea, abuso de sustancias, comer en exceso, buscar satisfacción pronto, inmediata, celulares, redes sociales, relaciones, todo el tiempo ahí, ¿no? Estar queriendo recibir esa recompensa todo el tiempo porque mi cerebro, claro, está intoxicado y mi cuerpo está intoxicado de cortisol, y necesito ya dopamina, ¿no? Y lamentablemente lo que nos da dopamina rápido es el alcohol, el cigarrillo, drogas, comida en exceso, conductas hábitos destructivos. Exacto, hábitos destructivos. Entonces creo que ahí también se mide un poquito este parámetro para ver cuándo necesito ayuda, ¿no? Sí, y creo que complementando, ¿no?, todo lo que es sensaciones, hábitos, conductas, está el tema de cómo la persona se relaciona con sí misma, ¿no? Entonces hay personas que tienden a autorreprocharse, ¿no? Hiciste esto bien, o si se equivocaron, no, eres un tonto, ¿cómo es posible que te hayas equivocado? Y eso te lleva a generar sentimientos de culpa, ¿no? De no soy suficiente para esto, no soy capaz para lo otro, o si hay esa sensación de rechazo, no, es que no soy suficiente para mis amigos y esto y el otro, ¿no? Entonces eso, si es algo constante, algo recurrente, también es una señal de alerta. Así es. Sí. Bueno, ese ha sido nuestro capítulo número 1 de nuestro podcast, Salud Mental al Descubierto. Y nada, invitarlos a que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes, compartir el podcast. Va a haber un capítulo 2, un capítulo 3, etcétera. Si tienen sugerencias para podernos dejar en los comentarios o escribirnos a nuestros números de WhatsApp, que les vamos a dejar ahí en el pie de pantalla, sugiriéndonos tal vez algunos temas que les interesaría que los abordemos desde lo que es la parte de salud mental, psicología, psiquiatría, y como el título menciona, ¿no? Es al descubierto. Aquí no vamos a no hablar de temas que no se quieren hablar o que son complicados de abordar, no, los vamos a tratar de hacer lo más natural posible, porque esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo de este podcast que estamos nosotros lanzando como Centro de Bienestar Mental. Así que estamos abiertas, aperturadas y listas para poder
ayudarte y acompañarte durante tu proceso y poder ser una guía para ustedes y poder colaborar a la sociedad desde nuestro lugar, ¿no? Que es la salud mental, profesionales de salud mental. Así que muchas gracias nuevamente. Soy Marcela Aillón, médico psiquiatra, y somos el equipo del Centro de Bienestar Mental, ¿no? Eso. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales también, Facebook, Instagram, TikTok. Y estos podcasts van a estar así como cortos tal vez en Facebook y principalmente en YouTube y en Spotify. Así que no se pierdan nuestro segundo capítulo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo. Y bueno, este es uno de los muchos capítulos que vamos a hacer. Y gracias por acompañarnos en este proceso. Así que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 2. Gracias. Chao, chao.